Bueno, buenas noches. Seguimos con las reflexiones del último día respecto de la pandemia y las detenciones domiciliarias. Decíamos, para retomar, a modo de síntesis, que había una oportunidad histórica, porque la pandemia se llevó puesta, si me permiten la expresión, a la burocracia judicial de muchos jueces y de muchos juzgados. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de los fallos, aún con la legislación nueva, que sería, digamos, muy largo tener que explicar en qué consiste, pero aún con la legislación nueva, incumpliendo la letra de esa legislación, no otorgaban detenciones domiciliarias cuando correspondían, con el argumento que la persona se podía fugar o entorpecer el proceso. Y de eso tenemos miles de fallos en la República Argentina. Ahora, con la pandemia, me voy a referir más adelante, algunos jueces fueron vencidos por la pandemia, entonces su burocracia cambió y otorgan detenciones domiciliarias. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente ahora con esta oportunidad histórica. Si ocurre lo que yo pienso, que nadie se va a fugar o un porcentaje mínimo y que nadie va a entorpecer el proceso o un porcentaje mínimo, quiere decir que todas las sentencias dictadas con anterioridad, basadas en que no daban domiciliaria porque se podían fugar o entorpecer el proceso, eran errores judiciales, mala praxis judicial de los jueces que dejaron detenida a una persona cuando no correspondía y correspondía la morigeración. Por ejemplo, hablemos del clásico típica morigeración, que es la detención domiciliaria. En la provincia de Santa Fe, y esto entramos ahora sí a los dos temas nuevos que quería tocar, tenemos pandemia versus burocracia jurídica o judicial. Y ahí tenemos dos situaciones bastante distintas. Obviamente con honrosas excepciones de los dos lados. El sur de la provincia, donde vivimos nosotros, la ciudad de Rosario, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Casilda, San Lorenzo. Y por el otro lado, el norte, esencialmente con la ciudad de Santa Fe. En el sur viene ganando, no digo por goleada, pero viene ganando pandemia versus burocracia judicial. Y los jueces están otorgando, ya sea en la justicia federal o provincial, domiciliarias porque corresponden, y además, y este es un dato importante, están decomisando rápidamente bienes, por ejemplo, provenientes del narcotráfico, para transformarlo en dinero que vaya en ayuda hospitalaria, insumos, etc. En cambio, en el norte, la burocracia judicial típica de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, le viene ganando todavía la pandemia. No se otorgan detenciones domiciliarias, no se realizan rápidamente los bienes para dotar de insumos a los hospitales. Y hay algo que se viene, y es ya, pero se viene ya, así, a 4 días vista estamos. ¿Qué va a pasar después del domingo cuando seguramente, ya lo anuncian todos los medios, se va a prorrogar la cuarentena? Y se va a prorrogar esencialmente, y quizás una de las últimas cosas que se habiliten sean los tribunales, y en forma genérica y en forma específica, los juicios por jurado en tribunales. ¿Qué pasa entonces con esos juicios? Que desde el 20 de marzo no se pudieron hacer, algunos quedaron truncos porque lo agarró la cuarentena en la mitad del juicio, y otros directamente estaban programados y no se pudieron hacer. ¿Cuándo se van a reprogramar esos juicios? Y hablo tanto de la justicia federal como de la provincial. ¿Y qué pasa en el medio? Se pueden vencer los plazos de las prisiones preventivas. Las prisiones preventivas no son eternas, los códigos dicen que tienen un determinado plazo, no viene al caso cuál ahora, y si el juicio no se inicia en ese plazo, hay que darle la libertad a la persona. Entonces te dicen, no, bueno, la solución va a ser que vamos a hacer juicio por videoconferencia. No, por videoconferencia podemos hacer un montón de audiencias. Un montón de audiencias. Pero nunca un juicio en el cual vamos a tener, por ejemplo, a un testigo que está declarando por videoconferencia, pero atrás de la cámara de la casa del testigo que está en cuarentena, hay un abogado dictándole lo que tiene que decir. Por ejemplo, ¿sería posible un juicio así? Seguramente que no. O peor aún, un perito que no tenemos la posibilidad de contrainterrogarlo desde la defensa en forma correcta. Entonces digo, ese tipo de juicio donde el juez pierde la inmediatez, pierde verle la cara al testigo para ver cuándo miente y cuándo no, en base a su experiencia, se estaría perdiendo. Y para mí los juicios serían nulos, también inconstitucionales.
Pero me dicen, bueno, entonces estamos sin salida, porque no se puede hacer los juicios y no se le puede dar libertades. No, existe la salida intermedia, que es la detención domiciliaria, que es una detención en última instancia, la palabra lo dice, no es que se va en libertad, se va en detención, pero en detención dentro de la casa, hasta que se pueda hacer el juicio, hasta que se pueda hacer el juicio, pero el juicio en serio, el juicio presencial, con presencia de las personas, con la presencia física, que los jueces tengan la inmediatez, que los puedan ver. De mientras, esa solución de hacer juicio por videoconferencia, en mi humilde opinión, creo que es desacertada, creo que es equivocada, creo que va a llevar a nulidades y esencialmente creo que no son necesarios. Creo que se puede tranquilamente dar detenciones domiciliarias, no libertades, hasta que se puedan realizar los juicios como están ordenados, ¿no es cierto?, en presencia de los jueces, de los testigos, de los peritos, del imputado. Se me podría decir que ya se usó esto de la videoconferencia, por ejemplo, en el juicio de los monos en Rosario, y con esto cierro. Pero ¿qué diferencia hay? Eran imputados que desde la cárcel observaban lo que pasaba en el juicio y si tenían que declarar, podían declarar. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque el imputado puede mentir. Entonces, si declara en una cárcel y hay alguien que le está dando letra de atrás, bueno, por total podía mentirlo en vivo y en directo también en un juicio con toda la de la ley. En cambio, los testigos y los peritos no pueden declarar por videoconferencia. Gracias.